plagas forestales en este orden. Vamos a ver, y hay especies sin ninguna importancia, simplemente son parte de la naturaleza. Y tenemos, haciendo memoria, y algunas curiosidades de algunas larvas que se encuentran en el campo, que no representan ningún peligro para la agricultura. Pero veamos algo sobre Hymenoptera entonces, depredadores parasitoides, y que de alguna manera están, aunque se encuentren en los campos de cultivo, no representan ningún peligro a la agricultura o en los jardines. Entonces, Hymenoptera reúne a los principales polinizadores del campo, depredadores, tal y como lo mencioné, parasitoides y un par de plagas, como el caso de los zompopos, que pueden ser plagas de los cítricos, por ejemplo. Voy a concentrar aquí. Hymenoptera es uno de los órdenes que se tiene registros históricos con los mayas, que utilizaban a las abejas sin aguijón, a las meliponas. Son los principales polinizadores, parasitoides, agentes de control. Y tenemos también los llamados para terapias médicas, o sea, el sacrificio de alguna abejita porque deje el abdomen, y que eso puede ayudarle a mejorar la salud de algunas personas, que se llaman apiterapia. Afortunadamente que la apiterapia se dejó de usar ahora en vivo, es decir, dejar los aguijones y sacrificar a una pobre abejita. Ya pasó a la historia, porque me parece que ahora ya hay cápsulas o pastillas que se pueden utilizar para enmendar el sacrificio de las mismas abejitas. Bueno, vayamos ahí pues. En el caso de la morfología de Hymenoptera, cabeza, tórax y abdomen, no funciona así el cuerpo de una abeja o el cuerpo de una avispa. Se le ha dado en llamar prosoma a la cabeza, mesosoma al tórax y metasoma al abdomen. Prosoma, mesosoma y metasoma, el abdomen. Y ya vamos a ver por qué razón funciona así. El metasoma, a su vez, se va a dividir en dos partes. Primero vayamos aquí. En la cabeza es el prosoma. Soma significa cuerpo. Meso es el cuerpo medial. Y meta es el cuerpo tercer segmento, externo o alejado. Entonces, el metasoma realmente comienza, si nosotros llamáramos abdomen al metasoma, que no es cierto, vieran que hay una parte aquí, pónganle atención a este segmento que está aquí, que se llama propodeo. El propodeo está en el tórax, porque aquí está el tercer par de patas, las patas posteriores. Y arriba de las patas medias se encuentra el segmento que se llama propodeo. Ese es el primer segmento abdominal. Entonces el metasoma está adosado, adherido a este propodeo. Ingeniero, no entiendo. Si antes llamábamos cabeza, tórax y abdomen, pero el abdomen, que realmente comenzaría de aquí, desde ese segmento hacia allá, dejaría por lado esa parte de aquí que se llama propodeo. Mesosoma, metasoma y el primer segmento abdominal, que es el propodeo. Arriba de la pata media. Meta es esa de aquí, desde la región pleural, del tercer segmento del cuerpo. Entonces, para no cansarlos, prosoma, mesosoma y metasoma son los segmentos del cuerpo de un himenóptero. A diferencia de la cabeza, tórax y abdomen del resto de otros insectos o de la clase insecta o de los demás órdenes de insectos, solo Hymenoptera tiene esa clasificación. Hymenoptera tiene dos subórdenes. Sinfita y apócrita. La separación de sinfita y apócrita es bien sencillo. Sinfita, o todas las avispas sinfita, no hay una separación entre el mesosoma y el metasoma, sino que están unidos. No hay una cinturita
mientras que el suborden apócrita todas tienen peciolo entre el tórax y el gáster. El gáster es el abdomen, gáster significa estómago. Voy a irme para acá. Sin cintura, sin fita, sin cintura, y todos estos son apócritas. Pero apócrita tiene dos divisiones, aculeata y parasítica. Aculeata son todos aquellos de vida libre, estos de vida libre, y que normalmente tienen un aguijón. Y parasíticas son aquellos que no tienen vida libre, sino que viven como parasitoides de otros insectos. Entonces, sinfita y apócrita, los dos subórdenes de Hymenoptera, y de apócrita dos divisiones, de vida libre y parasitoides. Voy a irme para acá. Pasemos a ver entonces las primeras de sinfita, las primeras familias. Lo que decíamos es de que las avispas sinfitas no tienen separación entre el tórax y el abdomen o el gáster. Voy a ir aquí. Sinfitas, entonces. Vayamos a ver qué familias hay. Si ustedes se ponen a ver acá, esa sería una avispa. Softflies. Pero no tiene una separación entre el tórax y el abdomen como una cinturita. Y algunas especies que están aquí importantes en sinfitas se encuentran, pónganle atención a esa especie. La mosca sierra afecta las zonas de pino de Guatemala, desde Santa Rosa hasta el Atlántico, en Río Dulce, por ejemplo. Desde Santa Rosa hasta el Atlántico. Y se encuentra la llamada mosca sierra. Las moscas sierras son una plaga de las coníferas en el país. Es el Neodiprion vallicola la especie, es de la familia Diprioni, y ya la vamos a ver adelante. Entonces, sinfita, el suborden sinfita se reconoce en sus adultos porque no hay una cintura de separación entre tórax y el abdomen. Hay una gran diversidad. O hablemos, les voy a contar de las larvas. Estas larvas son polípodas. Si ustedes hacen memoria del Lepidoptera, hagan memoria del orden Lepidoptera, cuando llevaron en entomología general, el orden Lepidoptera tiene falsas patas en los segmentos del 3 al 6 del abdomen y en el 10º. Pero en Hymenoptera sus larvas tienen falsas patas en cada segmento del cuerpo. En todo. La literatura señala que del 2 al 8, pero realmente todas las abejas en estado de larva, o todos, para decir sinfita, tienen falsas patas en el resto del cuerpo. La diferencia, y pongan atención, la diferencia entre las larvas de Hymenoptera del suborden sinfita y las larvas del Lepidoptera es que estas de abejas carecen de crochets o crochetes, unos ganchitos que tienen en las patas. Estos no tienen eso. Una familia que se encuentra bien común en los pastizales, y por eso les dije yo que vale la pena mencionárselas, es la familia Pérgide. Estos pérgidos se encuentran mucho en cualquier época del año. Hace como 15 días tuve la oportunidad de ver algunos parches de esos por aquí donde yo vivo, y tengo las grabaciones de esos pérgides. Se encuentran en los pastizales, y accidentalmente cuando el ganado se las come, está comiendo pasto, pero ellas se encuentran ahí en el pasto, le pueden dar un dolor estomacal al ganado. Las familias que se pueden encontrar, entonces serán. A ver si tenemos a la mosca sierra aquí. No, no está. Bueno, empecemos con esta familia entonces. La familia Pérgide. Estos son los adultos, son difíciles de describir, pero sus larvas sí se reconocen fácilmente porque forman grupos y habitan las zonas de los pastizales y caminan durante la noche, unos encima de otros formando un molote de larvas caminando. No son problema en la agricultura, salvo que si el ganado se las come cuando está pastando, les puede causar problemas, incluso la muerte al ganado. La siguiente familia es la familia Pamphilidae. Las larvas, igual que las anteriores, las larvas son que tienen muchas patas en el cuerpo. Si no son tan evidentes, las falsas patas presentan ciertos muñoncitos como evidencia de que hay ahí una forma de locomoción.
Los panfilios no son importantes en la agricultura. En Guatemala no tenemos reportes que causen problemas en algún cultivo. Estas larvas, aunque las miramos de esta manera que arquean el cuerpo, son montones los que se pueden encontrar defoliando malezas. Tal vez la importancia económica de la familia Argide habría que buscar que sus larvas se alimentan fácilmente de la vegetación como fitófagos. Podrían ayudar en lugar de usar un herbicida, utilizar larvas de Argide. Casi no se miran en el campo. Esas serían las avispas que son los adultos de Argide. No me pregunten qué característica tiene porque esos son difíciles. Primero son difíciles de encontrar. Es más, esos sinfitas solamente cuando hacen daño es cuando uno los mira, pero normalmente en el campo no las encuentra uno así tan fácilmente que voy a salir y me voy a topar con ellos. Son bien difíciles de encontrar. La cuarta familia, la familia Cymbizidae, tampoco es un problema. O sea, la larva que tiene muchas patas en la parte abdominal, las falsas patas, se alimenta de las malezas. Acuérdense que los adultos de cualquier insecto en términos generales no se alimenta de nada hasta que necesita ovipositar, donde necesita néctar o alguna proteína que le ayude a fertilizar sus huevos. Después de eso los insectos ya no son útiles y terminarán muriéndose. Cymbizidae entonces tampoco son problema. Estos serían los Cymbizidae, esa sería la larva. Si hay alguna familia que sí vale la pena mencionar en los bosques de Guatemala es la familia Tentredinidae. Las 3 familias anteriores que vimos no son problema en la agricultura, es más, no se las pondría en un examen porque realmente no son importantes y no las van a ver, pero estos tentredinios podrían verlos en el campo, principalmente en estado de larva donde pueden afectar ornamentales, es decir, en un lugar donde son apreciados como jardín pueden hacer un problema. O en árboles de hoja ancha también pueden causar defoliaciones. Tentredini es una avispa que puede alimentarse de los brotes tiernos de los árboles en crecimiento y por lo tanto pueden afectar. Si hay una plaga de la familia del suborden Sinfita, reconocido como plaga forestal es la familia Ciricidae. El problema es que no lo tenemos en Guatemala. La familia sí la tenemos, pero no la tenemos como plaga del país. Ciricidae es esta avispa carpintera. Shifidri ni siquiera esa sí aprendan. Bueno, entonces, ¿qué tienen que aprenderse de Sinfita a pesar de que tiene varias familias? Esta, Tentredini es la que te tienen que aprender y Diprionia, esa que está aquí. Porque esta es una plaga, Neodiprion vallicola, es una plaga en Santa Rosa para los pinos caribe que hay ahí, se alimenta de las acículas de pino, de donde viene el nombre de mosca sierra. Se llama mosca sierra porque el ápice del abdomen presenta una sierra cuando oviposita, forma un efecto canasta, se llama, que los árboles de pino dejan de crecer y se forman el montón de nudos allá arriba sin crecimiento. Y esa es su larva que se alimenta fácilmente de esos brotes. Entonces, problemas del suborden Sinfita, solo la familia Diprionie y Tentredini. En el caso de Tentredini, que causa problemas en ornamentales y en árboles de hoja ancha. Dejemos por lado Sinfita porque esos son los Sinfitas. Vamos a ver los que están del otro suborden que es Apócrita, que el abdomen es constreñido o que está separado el tórax del abdomen a través de un peciolo. Aquí tenemos dos divisiones, los aculeados o aculeata y parasítica. En el caso de aculeata, todos estos tienen vida libre. El suborden Apócrita tiene 2 divisiones, aculeata y parasítica. Aculeata son insectos de vida libre y normalmente con aguijón. Y parasíticas son los llamados parasitoides, no viven libres, sino que están en estrecha relación o asociación con un hospedero. ¿Qué les expliqué? Los segmentos o las regiones del cuerpo de un himenóptera no son los mismos de los otros insectos.
prosoma, mesosoma y metasoma. Y en el caso del metasoma comienza desde el peciolo hasta el gáster. Este que está aquí es el abdomen. Pero el abdomen está separado del primer segmento del abdomen, que es este que está aquí, que se llama propodeum. Este está encima de las metacoxas. Realmente está encima de las mesocoxas, pero es una prolongación de las patas posteriores aquí. Entonces, este segmento del abdomen está por encima de los segmentos del tórax, de los segmentos medios y posteriores del tórax. Entonces, cuando uno preguntara dónde comienza el abdomen, entonces el abdomen estaría realmente en el tórax. Por eso es prosoma, mesosoma y metasoma, ya no cabeza, tórax y abdomen, porque entonces el abdomen que está en el tórax ya no sería lo mismo. Repito entonces, para una familia que es Véspide y Esfecie, este carácter es importante separar, el segmento 2. Y la primera familia que vamos a ver es la familia Véspide, las avispas papeleras. Todos aquellos insectos no sociales que hacen panales en las ventanas o en las paredes de las casas, se les llaman avispas papeleras. Papeleras. Paper wasp. Avispas papeleras. Así son los panales, o sea, son los nidos que ellos hacen. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene? A ver, una característica de esas avispas es que están asociadas a estos. Son depredadores de otros insectos, principalmente larvas de Lepidoptera. Se alimenta de larvas de Lepidoptera. Entonces, es común usarlas para controladores biológicos en hortalizas donde estos tienen como fin eliminar a las larvas que andan afuera y que las pueden capturar fácilmente. Una característica de Véspide es justamente la cintura, por eso les llaman avispas con cintura. Cuerpo estilizado, delgado, con cintura. Pero la cintura es delgadita, porque Esfecie, el primer segmento, es bastante largo. Véspide, entonces, el carácter de reconocimiento es la cintura. Cintura bien evidente, pero no es tan largo el segmento de la cintura, el primer segmento abdominal. La segunda familia es la familia Pompilidae. La tarántula hawk o el halcón de las tarántulas. Se alimenta especialmente de tarántulas. Patas posteriores largas, los 3 pares de patas con las tibias con espinas o espuelas o espolones, pero tienen unas protuberancias aquí está, aquí se mira bien. La tibia con espinas. Y los cuerpos metálicos, todas son de colores azules metálicos, con las patas posteriores largas y las tibias de los 3 pares de patas con espinas. Cazan principalmente arañas, pero no significa que se alimenten solamente de ellas. Tengo videos donde unas se alimentan de cucarachas en el campo. La siguiente familia es la familia Escolidae. Pues los escolídeos, estos son muy comunes de encontrarse en las flores. Son avispas muy grandes, tan grandes como las Pompilidae. A diferencia de los pompilios, algunas de sus especies enrollan las antenas, como esas, ¿eh? Eso no lo hace Escolide. Escolide no tiene especies que enrollen las antenas. Uno. ¿Tiene cinturita? Sí, tienen cintura. Pero esas avispas son un poco más rústicas, más toscas que el cuerpo de un polistine o una avispa papelera. Estas no son avispas de ningún tipo, son avispas únicamente. Y la característica de reconocimiento es que todas son de color negro. Todas las avispas son de color negro. Y el abdomen con una o dos o hasta 3 manchas de amarillas, anaranjadas o rojas. Pigodaspis es el género de una especie que tiene anaranjado. Eso yo las he agarrado por montones. Son comunes encontrar en las flores. Son parasitoides de insectos que se esconden en el suelo. Escolide, entonces, puede
disminuir la población de gallinas ciegas en un campo de cultivo, porque estas buscan y escarban donde están las larvas escondidas en el suelo, tratando de alimentarse de la raíz de los cultivos. Este es un parasitoide de insectos del suelo. La siguiente familia es la familia de los mutílides, las hormigas terciopelo. Estas que tenemos acá, que ustedes encuentran en los cafetales o encuentran en la hojarasca o algunas subidas en la vegetación arbustiva, esas son hembras. Las hembras carecen de alas, son ápteras. El macho sí tiene alas, pero el macho no aguijonea. Estos aguijonean y duele el aguijonazo que le da a uno. Entonces, una recomendación, no las agarren con la mano porque pueden aguijonearlo. ¿Cuál es la característica de reconocimiento y la importancia económica? Es que son depredadores. Ellas andan buscando comida en los suelos arenosos como depredadores. Pero como característica morfológica de reconocimiento es que el cuerpo de ellos es como que fuera una alfombra. Por eso les llaman hormigas terciopelo, aunque su nombre de hormiga no le hace ninguna relación porque realmente es una avispa. Las hormigas terciopelo realmente es el cuerpo el que tiene recubierto por unas vellosidades que parece un peluche. Hormigas terciopelo. Realmente es una avispa. La siguiente familia es la familia Evanidae. Este es un parasitoide de ootecas de cucarachas. Es posible que las encuentren en las casas, aunque realmente ya debido a los insecticidas urbanos que utiliza la gente ya van desapareciendo esas, casi no se encuentran dentro de las casas. Pero pueden encontrarse en el campo donde hayan cucarachas viviendo como ootecas en las áreas peridomiciliarias. Bueno, parasitoide de ootecas de cucarachas. ¿Y cuál es la característica de reconocimiento de esto? Las patas posteriores largas, pero el abdomen que está aquí, que es el gáster, el abdomen descansa por encima, el abdomen es muy pequeño y se encuentra por encima de las coxas, esas son las coxas de las patas posteriores. El abdomen entonces es pequeño, reducido y se encuentra recogido por encima de las metacoxas. Sí, las metacoxas, por encima de las patas posteriores largas. Si las avispas papeleras están asociadas a los panales que se encuentran en las ventanas de las casas, hay una familia que también hace lo mismo, pero ellos los hacen de barro. Y entonces esas les llaman avispas alfareras. Las véspide, la familia véspide, que son depredadores de Lepidópteras, Esfécidae también son depredadores de Lepidópteras. Yo he desarmado sus panalitos. Sus panalitos son esos hechos de tierra y lodo en las paredes de algunas casas. Capturan un geométride y lo meten ahí y luego lo tapan para que dejarle comidas a la larvita y le ovipositan un huevo. ¿Cuál es la característica de reconocimiento de los esfécidos? Esfécides se reconoce de las demás avispas. Una avispa común es que una avispa que tiene cintura. Pero los esfécidos, su carácter de reconocimiento es este peciolo que tiene aquí, peciolo alargado. Peciolo muy largo, o sea, una cintura muy larga. Y esos son los panalitos que hacen de tierra en las paredes, en los túneles o hay unos postes de concreto o de drenaje que ponen que son grandotes. Cuando se abandonan en los bosques, ellos hacen panalitos de tierra ahí en esos. La siguiente familia es la familia de las hormigas, Formicidae. La familia Formicidae son depredadores de los bosques, pero también son plagas de algunos cultivos como en cítricos. ¿Habrán otros cultivos que afecten? Sí, deben haber otros, porque sus troneras hacen
que esos árboles tiendan a caerse, incluso hasta las personas se caigan en esos hoyos que hacen en el campo. Bueno, ¿cuál es la característica de reconocimiento? Este nudo que tiene aquí o este peciolo. En Esfécide es alargado y en el caso de Formicide es abultado. El nudo o nodo. Presentan, para reconocer formicios, presenta uno o dos nudos. Hay especies con un nudo y hay especies que tienen dos. O sea, con dos peciolos. Dos peciolos. Formicide. Pueden ser problemas. La siguiente familia es la familia de las abejas, Apidae. Abejorros y abejas. Esos ya los conocen ustedes. Son los principales polinizadores de los bosques. Aquí se encuentran dos familias que en algunos textos los señalan como separados. Xilocópide, estas que tenemos acá, que son abejorros muy grandes, de color negro para la hembra y el macho es de color amarillo. Xilocopas. Y los libros dicen que Xilocópide como familia, pero realmente yo me lo dejaría que ustedes aprendan que esos como género sí, pero son de la familia Apidae, como abejas. Apidae. Todas estas abejas en particular tienen el tercer par de patas, una bolsita como pata colectora para depositar el polen. Ya vimos entonces son los de vida libre, aculeata, avispas, esfécide, hormigas, abejas, los pompílidos y los escolídeos. Ahora vamos a ver, esos eran de vida libre o aculeata como división. Veamos entonces lo que es los que viven de vida parasítica. No son de vida libre, sino parasítica. Así están divididos. En la superfamilia Ichneumonidae se encuentran dos familias, Braconidae e Ichneumonidae. Estos insectos, la superfamilia que se encuentran aquí, los individuos de las dos familias de Braconidae e Ichneumonidae son parasitoides de otros insectos. O sea, apropiados para ser controladores biológicos al hacer la manipulación de esas o liberación intencionada. Este es ovipositor listo para ovipositar a una larva que se está comiendo un tallo por dentro, como barrenador de tallos. Estos ignemónidos. La característica para reconocer ignemónide, la familia Ichneumonidae, que N nos faltó, ignemónide, es que debajo del estigma, este es el estigma, o pteroestigma, se encuentra una celda, quizá, celda entera. O sea, no está dividida a través de un segmento por debajo del pteroestigma. Debe haber una celda que lo separe para que sea otra familia. Ichneumonidae, entonces la celda debajo del estigma está entera. Parasitoides de otros insectos. Esta de mosca blanca. De mosca de las frutas de Fritia. Ichneumonidae y Braconidae. ¿Cuál es la característica de los bracónidos? Los bracónidos son parasitoides, endoparasitoides o ectoparasitoides. Parasitizan larvas de lepidópteras externamente o internamente. Cuando encuentren una así, significa que se la comieron por dentro y ya salieron al exterior a través de los espiráculos y puparon encima. Esta larva ya deja de alimentarse porque su sistema digestivo está destruido. Los bracónidos se van a reconocer. Braconid es una de las familias que tiene especies que parasitizan una amplia variedad de insectos, incluyendo pulgones, esos serían de Orthoptera. Aquí se mira una evidencia de que sale el parasitoide de los cocones, de Braconidae, esos son punteaduras o biposturas de Braconidae, de las agallas. Ajá, aquí está Braconidae. La característica para reconocer Braconidae es que si fuera Ichneumonidae, esta celda que está aquí, esta celda es entera,
sin esta vena que se llama vena recurrente. Entonces, si está la vena recurrente o esta cerca del pétero-estigma hacia abajo, cortando la celda en dos, entonces es braconía. Ichneumonidae es entera. Aquí está. Entonces, este es un ichneumonidae y este es un braconía. Braconía e ichneumonidae. Hay dos superfamilias que vamos a mostrar. Una es de la superfamilia Calcidoidea, que reúne insectos muy pequeñitos, todos menores de 1 centímetro, 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros de tamaño. Solo se los voy a señalar aquí porque las más importantes, incluso esa es una de las más importantes, esa es Mimaridae de la familia, aquí sabe Mimaridae, es un parasitoide ovífago, al igual que Tricograma, pero esas son más difíciles de localizar en el campo. La única manera de obtener esos adultos es yendo al campo, obteniendo las posturas de Lepidoptera y ver a ver si sale alguno de estos. Ajá. En el caso de Calcidoidea, como las venas de las alas están reducidas o no hay venas, la nomenclatura de la taxonomía de las venas cambia. Es más fácil llamar a esta vena que sale desde el inicio hasta el margen del ala que ponerles nombre por... Acuérdense que antes era su costa y cortaba el ala y todo eso se llamaba costa. Ahora tienen otros nombres. Aquí se llaman entonces vena M. Como está en el margen, se llama vena marginal. Vena marginal porque toca el margen del ala, marginal. Y ahora la vena SM, submarginal, entonces ya no tienen los mismos nombres que tenían de subcosta, ahora se llama submarginal, vena submarginal. Y toca el margen del ala y se sigue llamando marginal. Y llega para acá y luego sale una vena. Entonces, esta se llama vena estigmal. Y lo que pase de la vena estigmal y se haya divisiones, entonces se van a llamar, como uñita de aquí se llama uncus. El problema no es tanto la normativa, el problema es de que aquí cambia completamente la normativa de llamar la clasificación de las venas de las alas de costa, subcosta, radial, medial y cubital, como lo vemos en Diptera, pero en Hymenoptera, solo en Calcidoidea ocurre eso porque estas avispitas no tienen venas en sus alas. La primera que vamos a ver entonces aquí es la familia Calcididae. Los calcídidos se reconocen, esos son parasitoides de Lepidoptera. Se reconocen porque las patas posteriores, los fémures y las tibias son ensanchados, pero el fémur presenta una hilera de espinas o de dientes en su margen. La literatura dice que son curvados, los fémures posteriores son curvados. Básicamente son ensanchados. Los fémures posteriores ensanchados. Son depredadores y parasitoides de Lepidoptera. Calcide, los fémures ensanchados, con espinas, con el margen con espinas. La penúltima familia es la familia Tricogramatidae. Esta es importante que se la aprendan porque para control de huevos de Lepidoptera, al igual que Mimaridae, Tricogramatidae se produce a nivel de laboratorio y son miles los que se liberan en las hortalizas para el control ovífago para que no emerjan larvas de Lepidoptera y que causen daños a la agricultura. Entonces, esas son un ejemplo de Calcidoidea parasíticas. ¿Cómo lo reconocemos a eso? Primero es que son insectos de 3 milímetros de tamaño, son chiquitos, pero que en el disco del ala presenta hileras de microtrichas. Microtrichas, tricha significa pelos, micropelitos, forman líneas o hileras rectas. Tricogramatidae entonces son controladores biológicos ovífagos de larvas de ovífagos de Lepidoptera. Cuando uno va al campo y viene a iniciar sus muestreos de insectos y encuentra
Esos calcídeos ya los vimos. Ah, bueno, no tenía la otra familia de Pelecini. Dejémoslo por ahí. La otra familia era Sencirtide, pero dejémoslo, no se mira eso, Sencirtide. Bueno, entonces ahí tenemos todas las familias de Hymenoptera. Y cabal nos dio tiempo para poder terminar. Bueno, hablemos entonces. Me voy a trasladar aquí con el micrófono. Bueno, terminamos Hymenoptera. Nos falta un orden que es Lepidoptera. Esos dos órdenes, las familias se van a evaluar en el examen final del curso para los que tengan derecho al examen final. El miércoles de esa semana, si Dios lo permite, hacemos el cuarto examen de teoría, que es el orden díptera. Ya vimos nematócera, vimos braquícera, vimos ciclorrafa. Vimos una buena cantidad de familias que están incluidas en estos tres subórdenes de díptera y que se van a evaluar el próximo miércoles. En el caso del examen final, ese es la primera de los órdenes que vamos a ver, las familias que vamos a ver de Hymenoptera. Solo nos falta Lepidoptera y terminamos el curso. Y si Dios lo permite, entonces el miércoles, mañana comenzamos Lepidoptera, a menos de que quieran descansar mañana. Si no, mañana comenzamos Lepidoptera. Preguntas. Preguntas. Como están callados, como que dejaron sus dispositivos y se fueron. Así que... Por mí que recibamos Lepidoptera mañana. Mañana vamos a ver Lepidoptera. Sí, mañana vemos Lepidoptera, no hay pena. Mañana seguimos y esperemos terminar Lepidoptera mañana, así que ya vimos los dos contenidos del examen final, Lepidoptera y Hymenoptera, y ya no tenemos clases la otra semana. Ya no, hasta la que programen el examen final, porque con ustedes termino el miércoles, el cuarto examen. Dejémoslo por ahí, pues entonces si nos miramos mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, a las 4.